베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió gran extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그려볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬대 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올때 저 천국으로 날 인도하네 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y la oportunidad que nos has dado de venir delante tuyo, ser uno con tu iglesia y entregar este culto. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están rindiendo este culto. Ayuda, Señor, que todos ellos puedan ser uno con tu iglesia y puedan ser edificados siendo tu morada. Ora, Señor. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 너희 마음에 슬픔이 가득 차도 주가 즐겁게 하시리라. 아침 해같이 빛나는 마음으로 너 십자가 지고 가라. 즐거운 마음으로 십자가 지고 가라. 내가 기쁘게 십자가 지고 가면 슬픈 마음이 위로받네. 때를 따라서 주시는 은혜로서 가란 심령의 힘을 얻고 주가 언약한 말씀을 기억하고 너 십자가 지고 가라. 즐거운 마음으로 십자가 지고 가라. 기쁘게 십자가 지고 가면 슬픈 마음이 위로받네. 내가 맡은 일 성실히 행할 때에 주님 앞에서 상 받으니 주가 베푸신 은혜를 감사하며 너 십자가 지고 가라. 즐거운 마음으로 십자가 지고 가라. 내가 기쁘게 십자가 지고 가면 슬픈 마음이 위로받네. 예배 성공을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has llamado como tus servidores y hemos venido delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón que sea digno y apto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder venir delante tuyo con un corazón humilde. Nosotros con el pecado no podemos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder aceptar una y otra vez, Señor, quiénes somos nosotros, cuán pecadores somos nosotros y quién eres tú para nosotros. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres nuestro Padre, aquel que nos ha dado la gracia y podemos vivir a través de ese mérito que Cristo ha hecho. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón sincero y contrito delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder unirnos a tu iglesia, Señor, y poder hacer tu voluntad junto con tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.
내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has hecho libres del pecado y nosotros que hemos recibido tu salvación. El día de hoy deseamos recibir tu palabra y hemos venido delante tuyo en este culto. Recibe nuestro culto. Padre Dios, a través de nuestras debilidades, hubieron momentos en el cual hemos caído, pero volvemos delante tuyo para poder ser santificados a través de tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan amar a la iglesia, puedan tener un corazón verdadero y sincero delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder entregar ese sacrificio delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder estar llenos delante tuyo. Padre Dios, nuestra esperanza no está en esta tierra, sino está en el reino de los cielos. Ayuda, Señor, que esta esperanza pueda ser hecha en nosotros. Debemos ver también por nuestro obispo. Ayuda, Señor, para que él pueda estar lleno del Espíritu Santo, pueda tener tu fortaleza. Y ayuda, Señor, para que él pueda sostener tu obra sin ningún problema. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener un corazón con el obispo para poder edificar a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, para que toda esta dificultad pueda terminar dentro de nuestra iglesia y ayuda, Señor, a poder que todos nosotros podamos ser uno contigo. Ayúdanos, Señor, a poder triunfar en todas estas dificultades para que así todos nosotros podamos realizar esa obra que tú deseas hacer en nuestra iglesia, para ser una iglesia que esté lleno de tu gozo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia es una iglesia que ha sido formada en esa roca, en ese fundamento, y el Hades no va a poder prevalecer delante de nosotros. Padre Dios, obra, Señor. En esta hora, Señor, te queremos pedir por el obispo que va a llevar tu palabra, a darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que todas esas palabras que nos dé a nosotros podamos aceptarlas y podamos obedecerlas como tu palabra. Y ayúdanos, Señor, que podamos escuchar esa palabra que es hecha a las iglesias y podamos decir amén ante ello y recibirla. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer ante esa palabra, someternos ante esa palabra y ayúdanos, Señor, a realizarla. Ayúdanos, Señor, a tener fruto a 60 y a 70 y a 100. Ayúdanos, Señor, para que todos nosotros podamos estar llenos de esa esperanza al reino de los cielos y ayúdanos a ir hasta el último momento con esa esperanza. Ora, Señor, en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder sostener nuestra fe hasta el último momento. Te damos gracias por todo ello y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 주께서 부르시니 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, por entregar este culto delante tuyo, incluso esas ofrendas delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti y puedan ser gozosos al entregar esta ofrenda delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos han obedecido ante tu palabra y entregado su ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que tengan ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de ese gozo de poder amar a tu iglesia y esa bendición. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener ese gozo del agradecimiento. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que también entregaron la ofrenda delante tuyo para poder celebrar ese primer aniversario de la muerte del obispo mayor Kim Ki-dong. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a cada uno de nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante de Dios. 보다
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 20 hasta el 22. La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 20 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo quien llevará la palabra y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주시고 오늘 또 예배자로 우리를 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님의 또 말씀이 오늘 또 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님의 말씀에 등자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 교회를 향하신 우리 영혼을 향하신 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido por tu gran poder y también al mismo tiempo ayuda, Señor, que en el corazón de cada uno de nuestros miembros tú puedas venir en ellos. Y ayuda, Señor, que esa palabra de vida y esta palabra de mandamiento pueda entrar en ellos y pueda conmoverlos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 여러분과 나 ustedes y yo, 그리스도인이 된 인간들도 마찬가지. y de la misma manera todos los cristianos, todo hombre que se convirtió cristiano, 공동의 la obra más importante que nos ha dado a nosotros, que 공동적인 es ese deber que es de toda la congregación 삶은 y es uno. 각 개인의 어떤 공적을 Podemos encontrar que nuestra fe, que es en cambio de acumular nuestros propios méritos, es que nosotros, siendo parte, miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que llevar ese rol como parte de esto. Y esta obra es lo más importante en nuestra vida de fe, en nuestra vida incluso. Nuestro deber, que es ayudar a la obra que Cristo está haciendo e hizo. Podemos encontrar que muchas personas cuando tienen la fe piensan en su propio beneficio y todas las cosas comienzan por el beneficio de uno mismo para que uno le pueda ir bien. Y el hecho de decir al principio cuando escucha, si hago esto, mi espíritu podrá ir bien. O piensan de que el hecho de hacer esto y lo otro puedan llevar esos resultados espirituales para poder llegar a un cierto punto. Pero el tener esta vida de fe, la verdad, no es algo correcto. ¿Por qué? Porque esto lo está viendo en una perspectiva humana del hombre.
de este mundo y está teniendo la vida de fe acorde a esa perspectiva. Pero entonces esas personas es fácil el pensar, ¿qué es lo que ellos piensan? Yo al hacer esto en su parte espiritual, o sea, tener esos méritos, entonces cuando yo tenga estos méritos, entonces cuando yo venga adelante al Señor, entonces el Señor me va a alabar, entonces y también voy a recibir ese premio y en ese día el Señor me va a recibir. Entonces por eso, para poder llegar a ese punto, ahora tengo que esforzarme, tengo que tener esos méritos para poder venir delante del Señor y mostrar esto. Pero entonces, al mismo tiempo, ahora segundo, ¿qué es lo que ellos están pensando? De que ellos llegan a este punto de que ese mérito, si no llega hasta el punto de recibir un tipo de recompensa, pero por lo menos ese esfuerzo que ellos han hecho, entonces les da la oportunidad, o sea, la capacidad de poder ser alzados al reino de los cielos. Aunque no pueda llegar al punto de recibir esa recompensa, por lo menos yo podré entrar al reino de los cielos. O sea, piensan de esta manera, estas ideas. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que esto, desde el principio, la dirección en que están yendo está siendo incorrecta, está distorsionada e incluso está malinterpretando algo de la fe cristiana, la fe de la iglesia. Esa persona no está entendiendo exactamente qué es la fe y solamente está poniendo todo esto en la perspectiva del hombre, de la perspectiva del mundo, y que está comenzando a calcular acorde a esa perspectiva, llegando a pensar de esta manera. Queridos hermanos, nuestro deber ¿qué es? El Señor, podemos ver de que Dios realiza su obra a través de Cristo, y esa obra que Cristo ha realizado, podemos ver que ahora fue dada a toda la iglesia, y la iglesia como la congregación ahora tendrá que llevar ese deber de cumplir esta obra. Pero entonces uno tiene que saber de que nosotros somos personas que debemos ser usadas para hacer esa obra. Nuestro deber, ¿qué es? Nuestro propósito es ser fiel ante ese deber que Dios nos ha dado a nosotros de ayudar a la iglesia, de ayudar a Cristo. Pero entonces uno podrá pensar, entonces, ¿qué pasará con mi salvación? Pero queridos hermanos, no hay necesidad de pensar en la salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos lo dio. ¿Será que irá al reino de los cielos? ¿Será que no? No se preocupen de eso, no hay necesidad de pensar, de dudar de esto. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es sostener nuestra santidad, y nuestro deber es ser fiel a ese deber que fue dado a nosotros a través de la iglesia. Por eso, si Él nos ha llamado a nosotros, no importa si es una obra tan pequeña o grande, nosotros entregaremos todo nuestro ser para poder llevar esto, para poder ser fiel a sostener esto. No importa si es la cosa más pequeña, tenemos que ser fieles ante esto. Pero entonces algunas personas podrán pensar, esa persona tiene algo mayor que yo, lo que está haciendo mucho más grande. Pero el tener envidia de esto es del mundo. La verdad, como Dios nos ha dado esta obra, entonces nos da esto y tenemos que ser fieles. El Señor da acorde a cada persona, acorde al entorno de esa persona o a las características de esa persona, o por eso hay diferentes cosas que Dios da a cada persona. Para mí puede ser pequeña. Entonces el Señor a nosotros, al ser fieles a esto, entonces tenemos que ser fieles al llevar este deber. Y la verdad es que nosotros no debemos hacer el mal. Pero entonces el Señor, ¿qué le va a decir a esa persona? Como dice Mateo 25:23, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo que está diciendo estas palabras? Oye, mira, tú hiciste algo grande. No le está diciendo de esa manera. Oye, mira, incluso aunque lo que tú hiciste pueda parecer poco, tú hiciste muy bien. Tú eres fiel y no le dice, mira, como tú, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro?
일이 크고 sino 작은 que lo 것이 importante no es si lo que yo estoy haciendo es grande o pequeño, sino tenemos que saber de que cuán fieles, o sea, cómo estamos sosteniendo esto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo al final en Apocalipsis? Pues, ve la obra de esa persona, aunque esa persona, si esa obra que ha hecho es justa o no. No está mirando, ay, qué cosa tan grande has hecho o qué cosa tan pequeña has hecho. No le está diciendo de esa manera, sino le dice, oye, tú eres justo o no eres justo, eres santo o no eres santo. Así es como divide las cosas. Por eso, por ejemplo, digamos, si mi ambiente, mi entorno ahora no es el correcto para poder sostener algo grande, y uno podrá pensar, ay, pero ¿por qué será que yo no? Pues uno se preocupa por eso. Pero la verdad es que lo único que uno tiene que hacer es servir a la iglesia toda su vida. Toda su vida. Y podrá pensar, ay, ¿será que todo esto es en vano? La verdad, nadie me reconoce y pues la verdad, soy como una persona transparente que nadie me mira. ¿Será que todo esto pues será inservible? ¿Será que todo esto no será, pues todo será en vano? Pero queridos hermanos, claro que no. ¿Por qué? Porque ahí habla esa recompensa y habrá ese galardón. Y incluso de pronto las personas que están a lo contrario a esto, la persona que quiere ser vista por las personas, la persona que quiere que las otras personas lo reconozcan haciendo cosas grandes, esta persona está llevando su propio mérito, está acumulando su propio mérito. Pero queridos hermanos, esta persona de pronto al final el Señor les dirá, tú eres un siervo perezoso, no te conozco, aléjate de mí. Queridos hermanos, el triunfo en nuestra vida de fe que es que nosotros estamos siendo ayudas, estamos siendo de ayuda para la obra, es la obra de Cristo o no. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando uno dice, ay, sí, yo soy usada por el Señor, hay algunas personas que dicen, ay, sí, qué gozo es ser usado por el Señor. Y otras personas que piensan, ay, ¿qué es lo que yo voy a poder recibir? Uno tiene que morir a sí mismo, o sea, enterrarse a sí mismo para poder ayudar al Señor. Pero hay personas que están tratando de acumular su propio mérito haciendo la obra de Dios. Pero estas dos cosas son completamente diferentes. Podemos ver que esta persona está yendo en una dirección que es incorrecta. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ir en ese camino que Dios está yendo. Tenemos que traer ese beneficio para el Señor, no para mí. Cuando el beneficio del Señor de pronto puede ser, oye, tú abandónate a ti mismo, oye, quita esto de ti. Pero nosotros siendo esa roca del Señor, estamos llevando ese rol de esa roca. Nuestro Cristo también fue esa roca. Nosotros tenemos que ser el hecho de sentirnos suficientes con eso y tenemos que dar gracias al Señor con esto. Y una palabra importante que tenemos que ver es en Romanos 12, del 1 hasta el 3. ¿Qué es lo que dice a nosotros? Oye, entrega tu cuerpo como sacrificio vivo. Oye, sacrifícate a ti. Sacrifícate a ti y yo te usaré a ti. Pero esto tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. Tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. Y para ello, tú tienes que conocer exactamente qué es la voluntad de Dios. Y luego, tercero, ¿qué es lo que dice? Cuando tú tienes esa oportunidad, entonces tú tienes que ser fiel, siendo humilde a esa oportunidad que has recibido. Oye, tú, sacrifícate. Sacrifícate. Oye, conoce y discierne esa voluntad de Dios, no tu voluntad, la voluntad de Dios. Y luego tercero, esa oportunidad que has recibido, entonces recíbela con humildad. No mirando esto acorde a la perspectiva de su propio ser. Si uno ve esto a la perspectiva egocéntrica, entonces eventualmente esto no va a poder traer ningún galardón. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que esa persona hubiera hecho algo grande y se hubiera esforzado y pareciera que hubiera hecho algo grande, magnífico y ha sido reconocido por muchas personas,
자질구레한 건 없더라도 Y pues aunque pueda decir, ay, aunque no tengo muchas cosas pequeñas, pero tengo algo grande para entregarte. Pero entonces uno podrá asustarse delante del Señor cuando ve que todo esto no es así. Pero entonces, ¿por qué será que ese resultado traerá un mal resultado? Es porque la persona que está es egocéntrica y piensa en su propia perspectiva. Esta persona, la verdad, tiene ese corazón y esa perspectiva de no ayudar a los demás, de no amar a los demás. Como esa persona no ha amado al prójimo, no ha amado al uno y al otro. Entonces, de pronto esta persona trabajará toda su vida con esta actitud. El no amar, el no amar. Si vemos en la perspectiva, pues si vemos en la perspectiva de los judíos, el no amar es lo mismo que odiar al hermano. 자기중심적이라면 El ser egocéntrico y egoísta, el hecho de 낮은 수준 amar a los demás, entonces eso se convertirá no un privilegio, sino que a algo que se deja a lo segundo. Y esta persona es lo mismo que ir en contra, o sea, desobedecer el mandamiento de Dios, esa naturaleza de Dios, e incluso es ir en contra, es completamente opuesto a esa naturaleza de Dios, a lo que el Señor está haciendo, o sea, esa justicia de Dios. Por eso, esto está peligroso, el egocentrismo es peligroso, egoísta es peligroso. ¿Por qué? Porque se está sirviendo a sí mismo. Esa persona se está moviendo acorde a sus propios deseos. Ay, hagamos esto bien, hagamos esto bien. Ay, ¿por qué? Porque está tratando de complacerse a sí mismo y poder ser beneficio a sí mismo. Pero para el Señor, la verdad, esto es algo que se asustará. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en Malaquías 1:6 que dice? 뭐 훌륭한 걸 Y él dice, 했다고 생각하나? ay, ¿tú piensas que tú hiciste algo así grande que sobresale? Pero tienes que saber que tú me has menospreciado a mí. Tú has menospreciado mi nombre. 겉모양은 하나님을 ¿Por qué? 섬기는 Porque en el exterior pareciera que estuviera sirviendo a Dios y podrá decir, ay, pero ¿cuál es el problema? Yo hice esto, yo te sacrifiqué, yo entregué ese sacrificio, yo hice todas las cosas que tú me dijiste. La verdad, ni siquiera dormí y hice todas las cosas que tú me dijiste que hicieras. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Pero lo que está dentro de tu corazón, en lo que está en tu corazón, en cambio de serlo por mí, me estás menospreciando. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Malaquías 3:16-17. El Señor divide a las personas que van en contra de su nombre y los que aman al nombre de Dios, que aprecian el nombre de Dios. No es como, ay, sí, deja así, sino que a estas personas que verdaderamente aman al Señor, ¿qué es lo que dice? Dice que los recuerda y los escribe en el libro de la memoria. 하나님이 Y luego, ¿qué es lo que dice? Y hace que cuando venga aquel día, hace que ellos sean pertenencia de Él. E incluso hace que sean sus hijos. 상황을 계획해 놓으셨다 했습니다. Hace que sean sus hijos y dice que ya lo ha planeado de esta manera, que lo planea de esta manera. 약속이 오고 인류가 망할 날이 인류가 Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Vendrá, o sea, está este presente y luego está el fin del mundo y en este espacio de tiempo están las personas que han sido preparados, aquellos que han escuchado al Señor, que aman al Señor y aprecian a Dios, son los que serán salvos. Y la verdad es que nosotros tenemos que entrar en estas personas y eso es lo que nosotros debemos desear, es ser escritos, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, que seamos personas que honremos el nombre de Dios, esas personas que honran el nombre de Dios. Tenemos que nuestro nombre tiene que ser escrito en ese libro de la vida. 아무도 안 보네. 괜찮아 그냥. Pero entonces cuando uno podrá decir, ay, nadie me está mirando, ay, sí, entonces no hace nada. Y cuando dice del frente de las personas, ay, sí, Señor, cuando las otras personas lo miran. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Si vemos en Gálatas 6:7 hasta 9, dice, no te engañéis. Aunque en tu exterior pareciera que tú lo hicieras haciendo, pero en tu origen de tus acciones no son los deseos de tu carne. Pero entonces eso será perteneciendo a la carne que será corruptible. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? El que sigue al Espíritu Santo tendrá vida eterna.
Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice luego? Entonces, aunque ahora podrá parecer difícil el hacer las cosas del Espíritu Santo, pero tú no te desfalles. ¿Por qué? Y sostén, podrá sentirse cansado, pero entonces cuando venga ese tiempo, cuando llegue a ese tiempo, tú tendrás ese fruto eterno. 우리의 그러므로 갈 길이 억울하고 힘들더라도 Por eso ese camino en el cual nosotros estemos yendo podrá ser cansado y difícil. La verdad es que no nos avergonzaremos nada de esto y todo eso no será en vano. Y en que en esos momentos pondremos dificultad, tendremos que pelear, tendremos que sentirnos que queremos descansar y dejar todo esto. Pero todo esto, todo lo que nosotros estamos sufriendo es parte de nuestra responsabilidad. Si vemos lo que el Señor ha hecho al subir a ese monte de Getsemaní y Él entrar y todos los momentos en toda esa dificultad y Él murió en la cruz, y aunque nosotros no derramemos la sangre, tenemos que tomar nuestro deber, tenemos que llevar nuestra responsabilidad. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor desea nuestro sacrificio. Él no decía que estemos tranquilos y quietos, sino que desea que nosotros nos sacrifiquemos por Él, entremos en ese camino de esa puerta estrecha. ¿Qué es lo que dice? Oye, mira, entrega, sacrifícate. Oye, tú, tu felicidad, yo soy tu felicidad, yo soy tu futuro, yo soy tu esperanza, 내가 너의 영원한 안식이라. yo soy tu descanso eterno, 내가 너의 영원한 사랑이라. yo soy tu amor 우리 여기 이 eterno. 땅에 있을 때 Tú cuando estés en esta tierra, cuando tú estés respirando en esta tierra, yo deseo que tú te sacrifiques. Esto es lo que el Señor desea de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacrificarnos. Y el no sacrificarnos, ¿qué significa esto? 버리고 있는 거예요. Es abandonar, estamos botando a la basura esa oportunidad que Dios nos está dando a nosotros. Y esa oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de servirle a Él, de sacrificarnos delante de Él, está formando nuestro futuro eterno. Pero queridos hermanos, pero esto no significa el hacer esto, y es que lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Y el propósito de todo esto, del trabajo que la hora que estamos haciendo, si es por nosotros mismos, ay, ese galardón que voy a tener, ay, ese premio que voy a tener, la verdad no va a ser victorioso. 주님은 내가 너 다 구원해. Queridos hermanos, ¿qué es lo que el Señor? Yo te he dado todo, yo te he salvado, yo te doy, yo te he dado la felicidad, yo te he dado todo. 주어 나와 함께 나누리게 한다. Y yo deseo que tú compartas esto conmigo. Yo deseo que tú compartas esto conmigo. Y deseo que tú muestres tu justicia, esa justicia que he dado al mundo. Yo he ocultado todo tu pecado y yo he pagado el precio de tu pecado. Tú, al realizar tu justicia, entonces tú tienes que manifestar que yo te he escondido esos pecados, y tú, esas cosas tan pequeñas son mi gozo. El hecho de que tú te hayas abandonado todas tus cosas y hayas has hecho mi obra, la verdad, estás así, no me estás avergonzando, sino me estás mostrando, estás manifestando lo que he hecho por ti. Por eso, queridos hermanos, tenemos que saber que todos nosotros estamos orando juntos. Todos nosotros estamos orando juntos. Pero entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que orar, tenemos que sacrificarnos. Pero si las otras personas no lo hacen, es difícil hacer esto. Es difícil hacer esto. Podemos decir que esto pueda de pronto hacer desfallecernos, y también es difícil cuando una persona no lo hace y otras personas sí lo hacen. Tenemos que saber que todos nosotros tenemos el deber de que todos nosotros lo hagamos, de que todos nosotros tenemos que orar. Queridos hermanos, este lugar no es este lugar donde los humanos se reúnen, sino es el lugar donde llevamos el mandamiento de Cristo. Es algo que todos nosotros tenemos que hacer. En ese momento, cuando el Señor entró a Jerusalén, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, podemos ver que las personas tiraron su ropa al piso para que el Señor pudiera pasar y
pisando su ropa e incluso poniendo hojas y pues pasto en ese lugar. Y podemos ver que el Señor entró a la ciudad de esta manera. Y de la misma manera el Señor al venir nosotros tenemos que preparar ese camino de la misma manera. La verdad no es decir como, ay sí, quítense todos porque yo lo voy a hacer. Como si fuera pues la ropa de uno así. Tenemos que saber que la ropa de nosotros es pequeña. Pero entonces en ese momento cuando el Señor cruce, entonces obviamente va a haber pues tierra e incluso de pronto se irá a un lado cuando el burro también lo pise. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese camino que el Señor está yendo tiene que ser un camino en el cual nosotros tenemos que preparar, y ese es el camino en el cual el Señor pueda sentirse la paz, pueda tener paz y tranquilidad al pasar en ese camino. Nosotros tenemos que aplaudirle a Él y alabarlo a Él en ese camino, aunque sea la hora más pequeña. El punto de todo esto que es el hecho de que uno está siendo usado. El hecho de que uno está siendo usado es esa oportunidad que Dios nos da a nosotros. Esa oportunidad preciosa que el Señor nos da a nosotros, incluso la cosa más pequeña, la hora más pequeña. Hay algunos de nuestros santos miembros en el cual pues obran junto conmigo y trabajan conmigo. Y la verdad hay algunas personas que me sorprende cómo a ellos sirven y con el corazón en el cual ellos sirven. Incluso ellos se preocupan por las cosas en que ni siquiera podido pensar. El hecho de que ellos se preocupan por la iglesia. Estas personas, la verdad, también son personas que reciben muchos insultos, pero todo esto lo hacen por la iglesia. La verdad es que si ellos se hubieran mirado a sí mismos y hubieran protegido a sí mismos, no hubieran podido pues hacer todo esto, sino como ellos se preocupan por la iglesia, como ellos se preocupan por todo de lo de la obra de Dios, ellos reciben esos insultos y pueden sostener todo esto. Y la verdad es que yo sé lo que ellos están haciendo. A esas personas que, a esos santos, a otros miembros que dicen, ay, ¿por qué hacen esto y lo otro? Para mis ojos, puedo ver esa diferencia. Puedo ver, ay, estos santos miembros que sirven a la iglesia de esta manera, ellos la verdad serán grandes en el reino de los cielos. Pero la verdad, así es como se diferencia. No es algo que sea en el exterior. No es que sea la gran diferencia en su exterior pensando de esta manera. Y el hecho de pensar, ay, sí, al Señor lo está aceptando esa persona haciendo cosas grandes. La verdad, entonces, si fuera así, entonces esos sanedrines y esos escribas hubieran sido aceptados por el Señor. Pero podemos ver que fue todo lo contrario. El Señor no los aceptó a ellos, sino que en el momento en que el Señor vino en el templo, ¿qué fue lo que dijo? Cuando vio a los fariseos y a los saduceos y sadrenines en ese momento, la verdad, ni siquiera le dijo, oye, ustedes son fieles, o los miembros, o los judíos que estaban en ese lugar, diciendo, ay, ¿qué es todo esto? Sino que, ¿qué fue lo que hizo? Todo lo contrario a esa viuda, que solamente dio esas 2 monedas. Y esa mujer le dijo que esa es la persona que tiene la fe más grande. E incluso 2000 años luego, ahora en el día de hoy, podemos recordar a esta mujer, a esta viuda que dio esas 2 monedas que eran tan pequeñas. De todas maneras, podemos ver que ahora está siendo reconocida. Queridos hermanos, tenemos que saber la perspectiva como nosotros estamos viendo las cosas, y la perspectiva de Dios es completamente diferente. Por eso, queridos hermanos, nosotros como cristianos, y si nosotros vemos en Mateo 5, podemos encontrar las bendiciones, las diferentes bendiciones. Podemos encontrar de cómo el Señor, a esas personas que podrán recibir la salvación, qué actitud deben tener. De que esas personas que venían como las personas pobres, los que no tenían la vida, aquellos que venían para hacer entrar al infierno, son aquellos que entran al reino de los cielos.
Por eso dice, tienen que estar resumiendo por completo nuestra fe, el Evangelio, en esas 8 bendiciones que podemos ver en Mateo 5. Podemos ver que esas personas que son pobres de corazón son los que entrarán al reino de los cielos. Esas personas que siempre tratando de reconciliarse con las personas, de tener paz, y las personas que pelean con las otras personas para poder continuar con esa reconciliación, son personas que entrarán al reino de los cielos. Esas personas que reciben esa persecución por llevar esa justicia. Esas personas que luchan para poder llevar la justicia son las personas que entrarán al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Las personas que parecen que no son populares, la verdad serán populares. Aunque exteriormente parecieran que fueran pobres en su exterior, la verdad son ricas en el Señor. Aunque parecieran personas que no tienen nada, son personas que lo han tenido todo. Si vemos incluso la mujer samaritana, podemos ver de que los samaritanos son personas que al frente de los judíos, la verdad, no pueden jactarse. ¿Por qué? Porque eran menospreciados por ellos. Pero podemos ver de que había una persona que estaba herida en el camino y entonces pasaron los sacerdotes y vio a esa persona y pasó de esa persona. Y entonces también a todas las personas, incluso los sacerdotes, lo dejaron. ¿Por qué? Porque ellos iban a perjudiciarse por esa persona, por ayudar a esa persona. Su tiempo, el dinero, todo el tiempo en ese momento. Pero entonces la única persona, el samaritano, en el cual estaba siendo menospreciada. Pero entonces esta persona ayudó a esta persona que estaba herida. Y no solamente fue perjudiciada en su tiempo, en su dinero, y no solamente eso, sino que incluso fue perjudiciada en el momento en que iba a ser perseguida por las personas, iba a ser molestada por las personas. Pero podemos ver de que esto es como el Señor obra exactamente hace en nosotros. Y esto es lo que el Señor desea de nosotros. Esa es la actitud que el Señor desea de nosotros. Si vemos en Apocalipsis, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que esta palabra, ¿qué es lo que nos muestra esta palabra a nosotros? Si decimos en simples palabras, el Señor desea de nosotros la fidelidad. Él desea que seamos fieles, de que nosotros podamos realizar esa justicia, de que nosotros podamos obedecer y realizar esa justicia. Y las personas que no lo hacen son personas abominables y mentirosas que no pueden entrar al reino de los cielos. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra vamos a recibir muchas dificultades, incluso lloraremos y tendremos diferentes dificultades, pero ese camino es el camino en el cual, ese camino de la justicia, en el día y en ese último día el Señor lavará nuestras lágrimas y la verdad no vamos a poder, ya no habrá ningún llanto, ni clamor, ni dolor. Y en ese día, todas esas cosas ya pasarán. Ya pasarán. Queridos hermanos, nosotros tenemos esa oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y la vida de fe no es, miremos lo que yo puedo hacer con mi vida de fe. Tenemos que saber que esto tiene que ser limitado en un punto y ¿qué es lo más importante para nosotros? Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Tú mira, esta es la obra que nosotros tenemos que hacer, que el Espíritu Santo puso ese fundamento en eso y nosotros tenemos que ser usados por el Señor. Tenemos que ser usados por el Señor, todos nosotros al mismo tiempo. Queridos hermanos, la existencia de nosotros, el valor de nuestra existencia es ser usados por el Señor. Es ser usados por el Señor. No es usar a Dios por mi obra, sino que es que nosotros seamos usados por la obra de Dios. Cuando el Espíritu Santo esté obrando, nosotros tenemos que ser usados por Él. No es que nosotros usemos a Dios por nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser usados por el Señor. Nosotros tenemos que ser usados por la iglesia. Tenemos que saber esto.
부자의 경우처럼 되지 아니하고 Y la verdad, no ser como esas personas que luego eventualmente serán menospreciados y avergonzados en ese día, sino que nosotros que hemos recibido ese llamado supremo del Señor, nosotros podamos obedecer a ese llamado, esa voluntad de Dios, 우리의 직분을 y que 수행할 수 있게 nosotros podamos ser fieles a ese deber que nos ha dado. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 자, 오늘 본문의 말씀 보겠습니다. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Y es la conexión como lo que hablamos la semana pasada, cuando les dije que Cristo fue la piedra principal 바로 del ángulo, 세우기 위한 y podemos ver de 그 기초 돌 que esa piedra más fundamental y primordial es esa piedra angular en el cual es Cristo. 개념이에요. Y podemos encontrar ese concepto de la piedra angular. Podemos encontrar que en la Biblia podemos encontrar el concepto de la piedra, y podemos ver de que esa palabra pues la piedra fue 한 가지로 usada de diferentes maneras. No podemos decir que esto, pues la piedra es igual a esto, sino que podemos ver que el contexto de cada texto podemos encontrar de que cuando dice el piedra se usa de diferentes maneras, y pues se usa, por ejemplo, más de dos significados. La primera es lo que les había explicado la semana pasada, siendo esa piedra pues angular, o sea, esa piedra en el cual Cristo, por ejemplo, si vemos a un edificio, podemos ver de que esa piedra pues angular que es puesta por los apóstoles y los profetas que formaron ese fundamento. Y si vemos esa piedra angular, es esa piedra que es fundamental en un edificio, y luego las otras piedras se ponen alrededor de esa piedra, y así es como se forma pues 결국 이 건물을 la 모든 균형을 잡고 있는 la estructura de todo el edificio, y podemos ver de que todo pues la fuerza y el equilibrio y de la fuerza es en esto. Y entonces podemos ver que en Isaías nos muestra cómo el Señor es el fundamento de eso. 주님을 ¿Qué es lo que dice en Isaías 28:16? Dice aquí que yo he puesto así por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, como simiente estable. Incluso en Corintios también dice que el Señor es el fundamento, o sea, la piedra angular de esto, del edificio. 돌의 의미는 Pero entonces no solamente cuando habla de la piedra en toda la Biblia, no solamente habla de este fundamento, sino que también está hablando, cuando dice la piedra, también habla sobre el Mesías, y en otras maneras, habla de diferentes maneras. Pero ¿de qué diferente manera lo habla? No solamente habla de esa piedra que está lo más abajo, sino que a la piedra que, o sea, la cabeza de la piedra de la cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? Está hablando de la última piedra que se pone pues en todo el edificio. Por ejemplo, si vemos en Primera Reyes 5, 17 y 18, cuando Salomón en ese momento al edificar el templo, podemos ver que él pone la simiente de la casa, o sea, recoge las piedras costosas para poder poner la simiente, ese fundamento para poder para comenzar y poner las otras piedras para poner el fundamento. Pero entonces luego, ¿qué es la otra palabra que nos dice acá? Si vemos en Salmos 118, 22, ¿qué es lo que dice? También se usa en el Nuevo Testamento esta palabra. ¿Qué es lo que dice? Hay piedras, digamos, en el momento en que se edificaba, pues entonces podemos ver diferentes piedras, y esas piedras que luego no se usaron, que en el momento en que se edificaba no se usaron las piedras, pero entonces luego de poner todas las piedras, entonces ya se necesita, cuando piensan, falta algo en el edificio, ya casi terminamos, pero ¿qué se necesita? Esa piedra que habían desechado. Entonces le dijeron que esa piedra la tomaban y la ponen como final, como cabeza angular, pero diciendo que era esa piedra que en el proceso de hacerlo, diciendo que no se necesitaba, diciendo, ay, qué piedra tan fea, ya no la necesitamos. Pero luego supieron de que esa piedra era la piedra más preciosa y la que se necesitaba para completar esto. 그런
내용이 있습니다. Pero entonces podemos encontrar que dice de que en ese momento que Salomón puso en ese momento él puso cuando él edificó el templo, dice de que esa piedra que había sido desechada fue puesta como la cabeza del ángulo, y entonces este significado nos está mostrando todo Efesios. Con este significado habla de Efesios y habla de la piedra que Jesús es, esa piedra angular, esa cabeza, o sea, de que Cristo es aquel que también todas las cosas pues lo hizo pues en ese fundamento, o sea, que él pone como esto, como esa piedra angular, o sea, esa cabeza angular, o sea, que termina todas las cosas. Pero entonces cuando uno dice que Cristo es el fundamento, o sea, la iglesia principal como piedra angular, y también los profetas y los apóstoles también fueron fundamentos, ¿no es así? Pero entonces Cristo no puede ser uno de ellos, sino que al final, cuando todos los edificios, el edificio es así construido, cuando viene el último momento, así todos estaremos con el Señor, encontraremos al Señor. Y eso es lo que todo Efesios nos está mostrando, que ese fundamento fueron los apóstoles y Cristo también. Pero entonces cuando he sido construido y todo formado con el Señor, entonces luego llegarán hasta el último momento el estatuto de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios 4:13 hasta 15, que todos llegaron a la unidad de la fe, conociendo al Hijo de Dios, pero así siendo varón a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Pero por qué es esto? Porque Cristo es la cabeza. Todos llegan a ese punto, o sea, todos son edificados, pero llegan a la cabeza que es Cristo. Y si vemos en Efesios 2, como 21 hasta 22, podemos ver de que, si vemos solamente estos versículos, podemos ver de que Cristo es esa cabeza angular que es puesta. Y luego nosotros somos ese edificio, esa morada que el Señor está edificando para poder llegar a ser como Él. Podemos ver que los apóstoles y los profetas vinieron por primero y llevaron ese fundamento, y luego la cabeza angular es Cristo. Y entonces podemos ver de que los apóstoles y los profetas ahora desaparecen del escenario. Y entonces, ¿pero a quién es el que nosotros tenemos que ir y constantemente ir a llegar a qué punto? ¿Quién es la cabeza angular? Es Cristo. Es Cristo en quien nosotros tenemos que llegar. Y es una de las rocas, pues la cabeza angular, que podemos encontrar también en el edificio de Singer, y podemos encontrar esa roca ahí también. Pero entonces cuando llega uno hasta este punto, entonces podemos ver de que esa gloria en ese lugar sería, y esa honra sería resplandecida en ese último momento. Podemos ver de que en unas partes de la Biblia habla de esta manera, enfatiza de esa manera. Digamos en Corintios, cuando habla pues de Cristo siendo piedra, entonces habla como fundamento, como simiente. Pero en Efesios, cuando habla sobre Cristo siendo la piedra, entonces está hablando sobre la cabeza angular de la piedra. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que todo va junto, que ha sido todo es edificado, todos juntos. Y así es como nos está hablando pues el mensaje que nos lleva en Efesios. Pero por eso entonces Cristo, en cambio de ser más enfocados a la piedra angular, él está siendo ahora la cabeza angular. Pero entonces luego, ¿qué es lo que habla de nosotros? Entonces cuando habla de nosotros, entonces dice que el edificio está diciendo que el edificio está siendo pues unido, o sea, es coordinado para ser uno. Pero entonces digamos, pues habrá de edificio, una persona podrá ser, pues podemos encontrar dentro de una casa una ventana o un cuarto.
너도 벽돌 나도 o pues diferentes piedras, pero entonces podemos ver, oye, tú también eres una piedra, yo también soy una piedra, y así juntos estamos formando la morada y el templo de Dios. Y cuando hablamos sobre el edificio, es uno de los conceptos más importantes para poder entender esto. Si vemos en 1 Corintios 3:9, ¿qué es lo que dice? Pues dice que vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios. Por eso, entonces, todos nosotros, nuestros miembros, o sea, nosotros estamos yendo a esa cabeza angular que es Cristo, siendo nosotros, pues, esos diferentes piedras, y nos estamos uniendo para poder formar esto. Pero entonces, si nosotros vemos en el pasado, podemos encontrar los edificios que tenían un arco. Y para formar ese arco, la verdad, todas las piedras tienen que ser cortadas de la manera correcta y para poder que este arco pueda formarse. Pero entonces una piedra no puede ser pequeña que la otra, o tampoco que una roca sea fuerte que la otra. O sea, todo tiene que estar armoniosamente y hermosamente formado para poder formar esto. Pero entonces no podemos encontrar que solamente una roca sea, pues contenga más, más dificultades, o pues sea más pequeña, sino que todo tiene que ser formado de la manera correcta. Y digamos, por ejemplo, si no formado, entonces tienen que también otra vez cortar esa roca para poder formar de la misma manera. Pero digamos, por ejemplo, ahora podemos ver que los edificios se hacen mucho más fáciles que antes. Pero en el pasado, si vemos los edificios al momento, entonces podemos ver de que se demoraban un mes para formar un piso o 2 pisos, o pues poner algo. Podemos ver que en el pasado, ese edificio pues es formado pues exactamente como es. Y habrán, digamos, personas que pues toda su vida se dedican para hacer ese edificio, pero cada fundamento se está moviendo, o sea, se está edificando. Pero entonces, ¿cómo se tiene que edificar esto? ¿Cómo se edifica esto? Podemos ver de que todos tienen que ser unidos. Todos tienen que ser unidos, y entonces este edificio está creciendo, está siendo edificado, y podemos ver de que todos ellos obran como si fuera un organismo, con todo siendo, con toda conjuntura, ayudando mutuamente. Pero entonces, ¿por qué será que la iglesia está? ¿Cuál es la función de la iglesia? La iglesia es la morada de Dios. Es la casa de Dios. Cuando hablamos sobre la palabra templo, templo también tiene el significado de morar, o sea, morada, morar en ese lugar, de morar en ese lugar. En inglés sería dwelling, o sea, de vivir en ese lugar, o sea, entrar y vivir en morar en ese lugar. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre el templo de Dios, ¿qué significa? Que Dios está en ese lugar, Dios está morando en ese lugar. Pero y eso era la función que la iglesia en Jerusalén hacía. Pero entonces Dios no moró en ese lugar literalmente, sino que puso el nombre, y podemos ver de que solamente fue símbolo el hecho de que de que Dios moraba en ese lugar. Pero entonces de todas maneras podemos ver de que Dios tuvo su corazón en Israel y siguió con ellos. Pero entonces vemos el momento que Dios vino en esta tierra, podemos ver de que Él vino para realizar esa realidad de este templo, de la función de este templo. Y aunque los judíos no lo pudieron reconocer, pero Él, al estar en esta tierra, Él vino como templo en este lugar. ¿Por qué? Porque Él estuvo en este lugar. Por eso, pero entonces ahora, el momento en que Él ascendió, ahora podemos ver que forma la iglesia que es el cuerpo, en el cual que es formada por todas las personas que creen, se unen para poder ser esa morada, ese templo, esa morada
de Dios. 있었던 예루살렘 성전도 아니고 No estamos hablando de ese templo que estuvo en el pasado, sino que estamos hablando de ese templo que es 물론 예수님과 Cristo. 탄탄하게 영적으로 Pero 연합되어 entonces, por eso es tan importante el ser unidos con Cristo espiritualmente, es morar en Él, estar en Él, en Él. 혹시 잘못 Por 오면 eso es algo 잘못 tan 생각할까 봐. importante, estar en Él. 좀 전에 Por eso 얘기했는데 dice 또 acá, 주안에서 dice nuevamente en el Señor, en Él. Vuelve a enfatizar de esta manera. 생각하면 돼요. 이렇게 돌이 있으면 Pues entonces podemos ver cómo ese es lo mismo que pensar que el arco. Podemos encontrar ese arco. Obviamente, si las rocas están pues horizontalmente, obviamente caerán. Pero ¿por qué será que estas rocas pues están juntas? Es porque están con este arco. Y entonces y esa piedra que está en la mitad de ese arco es la más importante. Y esa pues sin tener ninguna pues ningún cemento puede ser pues unidos con eso. Pero si esa roca si que está en la mitad, si es quitada, entonces todas las otras rocas caerán. O sea, esa piedra es tan importante y es la que sostiene todo. Es lo que está hablando acá, lo mismo. Dentro de la iglesia es lo mismo. 들고 계시는 것입니다. El Señor es aquel que está sosteniendo toda la iglesia. Él en sí, 그 운명을 쥐고 Él es aquel que tiene todo el destino en Él. 성령 안에서 Por eso si vemos en Efesios 2:22 que dice, en quien vosotros también, si leemos todos juntos, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Señor, en el Espíritu. 초소 예루살렘 Así 성전은 es. 하나님의 거처였어요. Podemos ver de que él está hablando de la morada, 그래서 en la morada, y podemos ver que el templo de Jerusalén era esa morada de Dios. Pero entonces en Primera Reyes 8:13 dice que Salomón cuando dice, he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitaste para siempre. Pero entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice? También en Primera Reyes 8:39 dice que esa morada está en el cielo, que al mismo tiempo está en el cielo, diciendo, escúchame y ayúdanos a nosotros, que diciendo que aunque incluso si los gentiles llaman delante tuyo, también escúchalos. Pero entonces ese templo, esa morada, ya no está hablando sobre el templo de Jerusalén y tampoco nos está hablando sobre el templo del cielo porque está tan lejos que nosotros no podemos ver. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? Ese templo es la iglesia, es la iglesia. 유대인 말고 Tú ahora, ustedes gentiles, no está hablando de los judíos, no está hablando tampoco de los gentiles en particular, sino está hablando de los cristianos. 물론 Está hablando de los cristianos. Y pues obviamente hay muchos más gentiles cristianos. Esas personas que vivieron anteriormente sin Dios, que no tenían ningún pacto, que no tenían ninguna ley, ni siquiera que pertenecían al Señor. Ustedes ahora son templo de Dios. Ustedes son templo de Dios. 하나님의 거하신다. Y Dios mora en ustedes. 여기서 개념이 조금 다른 것은 Pero entonces algo un poco diferente lo que nos habla acá es que Corintios está diciendo que cada uno de los miembros de los cristianos son templo del Espíritu Santo. Son templo del Espíritu Santo. 여기는 다릅니다. Pero entonces, en Efesios está hablando de algo diferente, está hablando algo diferente a esto. 경우에 Si vemos en Corintios, dice de que está hablando, enfatizando el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en ellos y aquel que está morando en ellos es el Espíritu Santo. Y por eso dice que es templo. Pero en Efesios, si vemos lo que dice en Efesios, el pasaje que hoy leímos, en Efesios está diciendo que es el lugar donde mora el Padre Dios. Aquel que mora en ese lugar es el Padre Dios. Está hablando sobre esa morada donde está el Padre Dios. Y ese edificio, o sea, esa morada, está siendo formada a través de la obra del Espíritu Santo.
Por eso el Espíritu Santo, 교회 안에 거하실 수 podemos ver de que Él es aquel que obra para que el Padre pueda morar en la iglesia. Podemos ver que la edificación de la iglesia está realizando constantemente, incluso en el día de hoy. No es el hecho de que ahora todos se han reunido hacia allá, entonces formemos de ese momento. Pero entonces, en el primer momento que dice de que fue edificado a la iglesia, entonces dice, oye, no hagas esto, haz lo otro, no hagas esto, haz esto, hazlo esto. O sea, constantemente está siendo edificado, está siendo 하나님 말씀하는데 formado para poder ser esto. Por eso uno viene cada día del Señor, delante del Señor, para ser formado. Cuando le dice, oye, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, no hagas esto. O sea, constantemente está siendo edificado. Está siendo edificado. 그렇게 해서 건축이 이루어져 가는 것입니다. Y así es como está formando esto. 너희는 하고 있습니다. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo que hoy leímos, en el versículo 22? Vosotros, o sea, ustedes. Podemos ver que pues Pablo escribe en su carta, pero de repente para un momento y dice ustedes, o sea, vosotros, o sea, hablando de una manera seria, diciendo ustedes, vosotros, le está diciendo a las personas que están recibiendo esta carta, no le está diciendo, ay, sí, esto y lo otro, sino le está diciendo ustedes. Se refiere a las personas, ustedes y yo también. Ustedes no malinterpreten esa identidad de ustedes. A través de la relación de ustedes y Cristo, ustedes tienen que conocer que ustedes están en una nueva situación. Este cambio que ustedes han recibido. Ustedes ahora, ¿cómo van a tratar esto? Ustedes, ¿cómo van a tratar con esa responsabilidad que han recibido? Ustedes tienen que ser formados, tienen que ser edificados para que el Padre pueda morar en ustedes. Es algo que ustedes juntos tienen que hacer. Ustedes tienen que edificarse juntos. O sea, ¿qué significa esto? Que esto lleva tiempo. 자기 시간이 다 되면은 또 Y cuando llega el tiempo en que uno tiene que dejar este mundo, entonces dejará este mundo. Pero entonces es algo que se está ocurriendo juntos, se está creciendo juntos. No es decir que, ay, sí, yo vengo a la iglesia, ay, sí, yo hago esto, quiero hacer esto, ay, quiero recibir mi propia salvación. No estamos hablando de eso. Y tampoco no es una academia donde formamos a personas que reciben la salvación. Si nosotros somos personas que hacemos la obra de Dios, 이런 개념이 아니라 hacemos la obra de Dios. Es un concepto real y que está ocurriendo ahora. 교회를 파괴한다면은 Pero entonces si nosotros estamos destruyendo la iglesia y estamos yendo en contra de la iglesia, ellos entonces están yendo en contra de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Cómo será que nosotros nos formamos? ¿Cómo será que nosotros seremos perfeccionados? Entonces, ¿qué es ese proceso? En ese proceso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué dice? Siguiendo la verdad en amor. 범사에 En amor. Creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? De que nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que completarnos. 그래서 또 본문에 보면 서로 연결하여 21절에서 서로 연결하여 Pero entonces en el versículo 21 dice, cooperando, o sea, coordinando, e incluso también dice, juntamente edificados. O sea, vamos juntos, o sea, es la responsabilidad de todos nosotros. No es, ay, lo quieres hacer, entonces hazlo, y la otra persona no lo quiere hacer, no lo hagas. No es eso, sino que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos personas que representamos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese deber importante. Nosotros somos esas piedras que son usadas para la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. 그래서 너희 정체를 알고 Por eso le está diciendo, ustedes conocen su identidad. Ustedes son ese lugar donde mora Dios. Ustedes, cada uno de ustedes es el lugar donde Dios mora, donde el Padre mora.
세상 사람들은 Queridos hermanos, las personas del mundo, digamos, si vemos a los dioses de Atenea, entonces podrán pensar, ustedes están pensando en eso de tener esos ídolos en un lugar y eso es lo que nos está diciendo. Ustedes son esos lugares, ustedes son ese templo de Dios. No es algo que ocurre a uno individualmente, sino que es algo que juntos lo hacemos, y es el lugar donde todos nosotros será el lugar donde Dios morará, y es el lugar donde nosotros somos esos materiales de construcción para formar ese edificio. Podemos encontrar que cada uno de nosotros somos esas piedras. Si vemos incluso en el baño de uno de los edificios de nuestra iglesia, podemos encontrar que tiene diferentes piedras. El muro del baño son piedras, pero esas piedras somos ustedes y yo, y eso es como si fuera una galería. Es el lugar donde se expresó usando muchas piedras en ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que nosotros somos esas personas que hicimos entregados delante del Señor para poder ser. Nosotros somos esa pequeña piedra. Usted también es esa pequeña piedra. Yo soy también esa pequeña piedra que formamos esto. Y todos nosotros tenemos que ser completados en el Señor. Y tenemos que ser formados hermosamente como ese edificio. Y es esa iglesia que es formada por Cristo. Y esa es la iglesia que tiene que ser dada ante el Padre. Queridos hermanos, pero todo esto es formado, ¿por qué? Por el mérito que Cristo ha hecho. Y el fundamento de todo esto, toda evidencia y todo fundamento es Cristo. Todo tiene que comenzar con Cristo y tiene que terminar con Cristo. No es del hombre. Y ese es el lugar donde es la morada donde Dios morará. Es el lugar donde donde la presencia de Dios está. Y el lugar donde aquel que obra es el Espíritu Santo. Él es el que ministra. Y la iglesia que obra de esta manera, tenemos que saber que habla también del fin del mundo. Y ese lugar, es la morada que fue llevada del reino de los cielos y está en este lugar. O sea, no es que esté cortada, sino que está conectada. Por eso entonces también es conexión con el último tiempo. Es el lugar, es el grupo de personas que estará hasta el último tiempo, de que pasará ese último tiempo, que pasará este espacio del tiempo y entrará en ese lugar eterno. Les estoy diciendo a ustedes de esta manera, y Pablo les está diciendo, ustedes son el templo, ustedes son la morada de Dios. Esta es la identidad de ustedes. Nosotros somos personas que realizamos esa obra de Cristo. Nosotros ayudamos a esa obra de Cristo. Cada pieza que somos nosotros, somos esa obra de Dios. Nosotros somos esos materiales que fueron escogidas por Dios. No podemos decir, yo no quiero. No podemos decir de esa manera, sino que todos nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que ser entrenados y formados para poder hacer la obra de Dios. No es que menospreciemos a los unos a los otros, sino que tenemos que hacer contra. Esos gentiles son aquellos que representan a Dios, son aquellos que representan a Cristo, a todo el universo, delante de todo el universo. Que nosotros formemos a esa iglesia donde es la morada de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, de que todos nosotros seamos esa morada de Dios, de que nosotros podamos, tomemos a Cristo como esa cabeza angular, y que nosotros también podamos obedecer al Espíritu Santo, esa obra que está haciendo en nosotros, que un 100% pueda obrar en nosotros, de que todos nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que podamos obedecer al Espíritu Santo. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora al orar.
귀한 임재로 만드시려고 Señor, tú estás orando a través del Espíritu Santo y estás formando esa morada del Padre. Haz que cada uno de nosotros podamos ser formados, podamos tomar todas las manos de todos nosotros, podamos ser uno en ti, tener esa coordinación, esa armonía. Y ayuda, Señor, de que todos nosotros no nos falte nada para poder tomar tu presencia en este lugar. 작은 한 조각이 될지 모르고 No importa si seamos las personas más pequeñas, y aunque pues, si nosotros somos esas pequeñas piedras, úsanos a cada uno de nosotros, úsanos a todos nosotros. 받으시기에 충분한 Ayuda, 교회가 Señor, 되게 para 하여 que 우리 nosotros seamos esa 모두가 iglesia que tú 함께 puedas 우리 recibir y todos nos vamos a mover en un solo corazón. 다 같이 Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리를 인도하시고 도와주셔서 오늘 우리를 통하여 건축하시는 우리 하나님의 모든 뜻이 온전히 이루어지도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, ayuda, Señor, y recuerda a todos nuestros miembros que han rendido este culto. Ayuda, Señor, a toda nuestra iglesia. 처소로 만들어지는 Y ayuda, Señor, que nosotros siendo templo tuyo, morada tuya, ayuda, Señor, a ser pacientes. Y ayuda, Señor, para poder formar y ser edificados según tu voluntad. Y ayuda, Señor, que nosotros así podamos, que tú puedas morar en nosotros, y ayuda, Señor, a poder completar este templo, esta morada. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros no menospreciemos al Espíritu Santo, sino podamos complacer. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ir juntos con ese llamado de la Iglesia Sonad y podamos compartir este llamado. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros somos personas que estamos recibiendo esa protección y esa enseñanza de Dios, pero esto es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre nuestro Dios, hablamos sobre esa palabra de Dios, ¿no es así? Pero entonces el Señor nos está entrenando y enseñando a nosotros a través de su palabra, y esa palabra para nosotros es nuestra vida para nosotros. Volvamos a confesar nuestra fidelidad delante del Señor. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 곳 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 나의 가고 서는 곳 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다.
연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 주님 나라와 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 오 주님 나를 이끄소서. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 하나님 아버지의 el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 아멘. 우리 하나님 앞에 감사의 마음을 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. Queridos hermanos, gracias